Intentar vencer nuestra debilidad con nuestras propias fuerzas desgasta. Claro que es necesario el dominio propio. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Es el esfuerzo. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero nuestro enfoque en realidad debe ser la oración y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Que sin Él no podemos vencer nuestras propias debilidades, porque muchas veces somos enemigos de nosotros mismos y hacemos justo lo contrario a lo que queremos hacer. Y parece ser contradictorio, porque cuando digo hacemos lo contrario a lo que no queremos hacer es porque nuestro cuerpo, nuestro ser nos está pidiendo algo muy diferente a lo que nuestro espíritu sabe que es lo correcto. Por eso es que tenemos que llevar todas nuestras inquietudes en oración, poner nuestros planes en las manos de Dios para que tengan éxito, entregarle nuestra vida al Señor para que nosotros podamos avanzar en una dirección de parte del Espíritu Santo y tener una búsqueda genuina con Dios, donde de verdad nosotros le estemos entregando nuestra vida a Dios y recibir su ayuda, recibir su guía y su sabiduría, esa que viene de lo alto y que nos ayuda en las diferentes áreas de nuestras vidas. Yo quisiera agregar en este mensaje parte de mi testimonio de cuando yo comencé en las cosas del Señor. Mis hábitos eran muy diferentes, mi forma de hablar era diferente, mi forma de vestir. Me encantaba la farra, me encantaba la bebida. No tenía una vida en sí feliz, porque cuando yo me encontraba sola en mi habitación, yo recuerdo que lloraba inconsolablemente porque me sentía sola, porque había algo dentro de mí que estaba seco, que estaba vacío. Porque, saben, esto es como un círculo vicioso en el que a veces caemos. El que consume drogas o el alcohólico, por ejemplo, siempre cae en lo mismo porque en, en la medida de que se sienten afligidos, tristes, decaídos, ellos buscan la salida de sentirse diferente. Y la nota de lo que usan al momento los hace sentir diferente, los hace sentir satisfechos, ¿verdad? Pero una vez que ese efecto pasa, entonces vuelven a sentir lo mismo y vuelven a buscar lo mismo. Y así sucesivamente. A mí me sucedía, aunque yo no consumía drogas, pero a mí me sucedía que me encontraba en un estado de depresión y de ansiedad. Y esto me arrastraba a siempre estar visitando un sitio, una amiga, un lugar, de siempre mantener mi mente distraída. Mientras tomaba, disfrutaba, me encantaba bailar y disfrutaba lo que hacía en ese momento, pero luego volvía a caer en ese sistema. Cuando llegaba a la casa, iba al trabajo y todo eso, yo siempre estaba en una lucha con eso. Y, y finalmente nunca me sentía satisfecha. Finalmente nunca avanzaba. Siempre volvía a caer en lo mismo porque el detalle está en que estas cosas son como están entrelazadas. Una cosa te lleva a una, la otra te lleva a la otra y así sucesivamente. Es decir, tú te vas a una fiesta, pero esa fiesta te lleva probablemente a ingerir licor y ese licor obviamente te lleva una nota y quizás en medio de eso hay otras cosas, otros poderes, otras influencias en las que quizás tú por sentirte aceptado, tú accedes a hacer. O si no, en ese momento justo llega un chico que te gusta y entonces entras quizás en ese plan de conocerlo y en ese plan de jugar al amor, si es posible, y luego ya vienen mensajes de textos y luego ya vienen salidas, donde ya entonces viene
Es decir, el mismo sistema, ¿sabes? De conocer una persona y volver y caer y fracasar porque no te diste el tiempo suficiente, porque no tuviste abstinencia de llegar a la intimidad con esa persona. Luego ya te sientes descalificada, te sientes que no te valoraron, que no era justo lo que querías, y así sucesivamente. Mis hábitos cambiaron, mi forma de hablar. Yo dije, creo que tengo que rectificar, creo que tengo mucho que aprender, y comencé a tomar el hábito de la lectura, comencé a tener una forma de hablar muy diferente, mi forma de vestir. Llegó un momento en el que el Espíritu Santo trató conmigo. Por eso es que no todo es automático con la gente. Dios trabaja de una manera diferente con cada uno de nosotros porque Él sabe tener detalles con nosotros de acorde a como nosotros somos. Porque Él nos creó y Él en muchas áreas de mi vida fue trabajando así, progresivamente. Mi forma de vestir cambió porque llegó un momento en el que, yo comencé a sentir rechazo por mostrar mi cuerpo. Yo comencé a sentirme incómoda por lo que me ponía. Y es el Espíritu Santo tratando con uno, porque al inicio, cuando acepté al Señor, estas cosas no me incomodaban todavía. Y yo decía, pero es que yo me veo mejor con una falda corta que con una falda larga. Me veo mejor de esta manera que de esta manera. Era lo que a mí me gustaba. Pero luego poco a poco ya fui cambiando mis franelillas por una blusa más, quizás más holgada o quizás con una manguita. Y así fue como Dios fue tratando con todas las áreas de mi vida. Fue cambiando mi forma de pensar. Fue construyendo mis pedazos y cambiando mi ansiedad y depresión por, por alegría. Fue cambiando mi vida en relación a fracasos y parejas por un hombre que me presentó en medio de mi espera por el Señor y oración por el Señor. Fue cambiando mis hábitos, mi forma de hablar, mi forma de desarrollarme, de relacionarme. Fue cambiando mis relaciones, mis amistades. Y aunque hoy en día todavía tengo muchas amistades de años, pero Dios ha puesto en mi camino personas que me han ayudado a levantarme. Muy aparte de aquellas que no saben entender que yo he elegido el camino con el Señor, que yo he elegido el camino angosto, porque creo que es el correcto y que es el que debemos llevar, como dice la palabra. Toma tu cruz y sígueme. Y esto implica abandonar tantas cosas, inclusive amistades, hábitos, formas de pensar, permitir que Dios vaya obrando con nosotros. Lo que le quiero dejar en este mensaje es que a veces en nuestras fuerzas no podemos lograrlo, pero si buscamos de Dios, le damos entrada al Señor en nuestras vidas para que Él pueda ir avanzando, para que las cosas puedan ir fluyendo, para que esos cambios se puedan ir dando. Nosotros vamos a notar de que todo va a ir cambiando. Porque si únicamente lo queremos hacer en nuestras fuerzas, muchos dicen, pero es que yo puedo cambiar lo que yo quiera, pero es que no. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios no es lo mismo. Sin Dios no tenemos la misma capacidad, la misma sabiduría. No tenemos la guía del Espíritu Santo y la necesitamos para andar. Aunque muchos a esto le llamen religiosidad, realmente no es religiosidad, realmente es dedicación al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos creó, al Dios que nos sabe llevar por la senda correcta. Y por mucho que queramos disfrazar, distorsionar la realidad de lo que Él es, con la ciencia o con una cosa y la otra, con lógica, la verdad es que no. La verdad es que sin Dios no podemos hacer nada. Y tenemos que aceptar y reconocerlo. Tenemos que entender
que Dios es el Dios que restaura, el que levanta, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos dirige, el que con sus fuerzas hace lo imposible. Nosotros en nuestra humanidad podemos hacer las cosas posibles, pero Dios hace aquello que es imposible. Aquello que cuando nosotros ya decimos que en nuestras fuerzas no podemos, eso es lo que Dios puede hacer en nosotros. Lo que en nuestras fuerzas ya no podemos. Pero tenemos que buscarlo y reconocerlo. Mil bendiciones.